Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren, que se ofrecen como una forma de compartir. Compartir nuestras preguntas, compartir nuestras experiencias. Les agradezco esta sintonía el día de hoy. Estamos transmitiendo desde la casa de Alba San Gabriel y sus hijas, una familia muy bonita. Y les agradezco toda la hospitalidad y las posibilidades de oficiar la ceremonia en este lugar. Bien, si alguien tiene alguna pregunta, alguna experiencia a compartir, adelante. Ustedes tienen la palabra. Venga, ay, ay, no, ay, no, ay, no. Ahí está. Te voy a sacar. Cuídenmelos, por favor. Porque hay cosas que se rompen. Sí. Sí, está bien. Sí, adelante. Constantino, desde la ciudad de Los Ángeles. Buenos días, muy honorable maestro. Buenos días a todos mis hermanos. Maestro, en la cuestión moral, ¿qué es inmoral y qué es moral? Mire, vamos a ver. La moral es creada por los hombres y prácticamente en el sentido cotidiano vienen a ser normas y formas de guardar ciertos comportamientos que se consideran que pueden amenazar a la persona o pueden amenazar al grupo o a la sociedad. Entonces, las sociedades que pueden hacerse en forma civil, en forma religiosa o en formas organizacionales, establecen ciertas reglas de comportamiento, podríamos decir límites a ciertos comportamientos, pero son convencionalidades humanas. En otro sentido, la ética, especialmente la ética iniciática, no son reglas, son apreciar las repercusiones que tienen las acciones en las personas, en las familias, en los grupos, en las sociedades, pero no están escritas, porque la ética no se basa en, por decir así, en convencionalidades. La ética es una reflexión que no termina de comprender las repercusiones que tiene en el individuo, en el grupo y en las personas las acciones que hace. Se busca comprender tanto al individuo como el entorno en donde se da. Por eso las reglas morales normalmente no se dan en reflexión, sino ya están establecidas. Y la ética sí se da en una forma reflexiva. Es más iniciático hablar de ética, pero verdaderamente de ética y no disfrazarla, porque hay muchos grupitos que se dicen de ética y son, la verdad, es un desastre, porque en realidad llevan intereses políticos, personales o de un pequeño grupo, etcétera, etcétera. Entonces no es ética, pero bueno, así le llaman. La moral la establecen los seres humanos. Pero hay veces que la palabra moral la alucimos a principios y valores que son de siempre, pero en realidad las establecen unos pocos. No es un tema que cada quien tiene que aprender a vivir dentro de esos valores y principios, sino se usan para en realidad buscar intereses particulares o de un pequeño grupo. Entonces, por ejemplo, el catecismo son reglas morales. Y esto tienes que hacer y esto no tienes que hacer. Y si lo haces, pues te vas al infierno. Si no lo haces, también te vas al infierno y ta, ta, ta. Y tienes que hacer lo que yo te digo, ¿no?
Por ahí escuché eso algún día en mi vida, ¿sí? Bastantes días. Pero tiene su sentido, es una forma restrictiva cuando la gente todavía no desarrolla conciencia. Cuando desarrolla conciencia real y no de palabras, sino de hechos, entonces estamos hablando más de ética, estamos hablando más de una situación de lo que nos beneficia y nos perjudica al individuo, a los grupos y a las sociedades. Inclusive ahora mucho al medio ambiente, ética ambiental, más que moral ambiental, es ética ambiental, porque convivimos con muchos seres y pues esos tienen su nivel de desarrollo y bueno, pues entonces hay que apreciar eso y ver las repercusiones que se tienen. La ética, si está bien planteada, no ve a corto plazo, ve a largo plazo. No es circunstancial, son valores y principios eternos. El hermano mayor nos enseñó a ver leyes. Dijo, a Dios se le ha pedido, a Dios se le ha adorado, pero no se le ha estudiado. O sea, quiere decir que se le puede estudiar, es que decir que hay leyes. Leyes universales que han producido el universo, nos producen y nos dan sentido y propósito a todo. Los seres, ser mineral, ser vegetal, ser animal, ser humano, ser divino. Son niveles de expresión del ser. Entonces, en la iniciación no es suficiente formar comisiones de ética. Tienen que llevar el espíritu de que, en primer lugar, la justicia es ciega, no importa a quién se le aplica. Estaba recordando el otro día con Gabriel, el esposo de Liyun, sobre los premios Nobel, que llegaron a un acuerdo entre sus acuerdos, que decía 19 premios Nobel de la Paz, no es fácil, creo que nunca se habían reunido, se reunieron en Mérida. Y dentro de los acuerdos fue una propuesta que llevó el señor Leclerc, el señor Premio Nobel de Sudáfrica, junto con Mandela, que decía, miren, hay muchas leyes y libros y bibliotecas de leyes, pero cuando no se aplican para todos igual, no hay ley. Y para el que infringe la ley debe haber repercusiones, si no, no hay ley. No podemos enarbolar que hay orden, que hay ética, que hay algo para mejorar las condiciones de vida si se aplica a unos y a los otros no. Y eso es muy particular. Muchas veces se impulsa, hablando de justicia, intereses personales. A unos sí y a otros. Esa es la ética. La moral ya está escrita, pero luego viene la interpretación de la letra. O, pues a unos sí, y hemos escuchado en religiones, en gobiernos y en todo tipo de grupos que se aplican a unos de una manera y a los demás totalmente contraria. A unos los meten a la cárcel y a otros hasta les dan apoyos para que sigan haciendo maldades. Hay de todo en este mundo. Lo importante es los hechos bien hechos y no simplemente teorías, escritos y más escritos. Porque un día la conciencia tiene que evaluar, tiene que decidir y ojalá lo haga justamente. Miren, la ley, cuando decimos todos los domingos que una justicia perfecta gobierna al mundo, que parecería que es muy grandilocuente,
pero no es la justicia humana, es legalidad humana, son acuerdos. La justicia es otra cosa. La justicia es un tema de valores, de equidad. No importa si estás más o estás menos, te corresponde lo que tú mismo has sembrado. Yo no te sentencio a nada, tú te sentenciaste con tus acciones. Y ahora vamos a ver si ya aprendiste y acciones que reparen en gran medida el daño y que muestren que has aprendido. ¿De qué sirve que te perdones si no aprendiste nada? ¿Eh? Es una forma de control y manipulación. Entonces, son temas que no se agotan, son temas que en cada situación de la vida hay que evaluar el hecho y las circunstancias. La moral no toma en cuenta las circunstancias, toma solo en cuenta el hecho y entonces el hecho te vas al artículo tal donde está prescrito la sentencia y la multa y el reglamento y ¡pam! Se aplica. En ética no. En ética se ven los hechos y las circunstancias. Lo que le llaman algunos conocedores de las leyes humanas el espíritu de la ley. Y ese a veces anda muy perdido. Ese famoso espíritu de la ley. No la letra, el espíritu, la norma, la referencia que nos indica que tiene que ser hacia allá. ¿Sí? Y sí, me recuerdo en dónde fue, en Costa Rica. No, no, sí, Costa Rica. Sí. Y me invitaron a dar una plática en una universidad. Y había la Facultad de Derecho, había una gran leyenda en el pórtico. Creo en la justicia, no en la legalidad. ¿Sí? Justicia social, justicia a los demás seres, justicia a a la vida, lo justo, lo que nos pide la vida, no lo que queremos dar, es lo que nos pide la vida. Yo les he dicho cuando empecé este peregrinaje de esta gran aventura de andar de servidor de la vida, que prácticamente mi maestro me lo dijo así: trate de responder a lo que la vida le pide y enriquézcase de todo lo que la vida le da. Era la consigna. Yo creo que ahí se encierra mucho el sentido ético. Responda a lo que la vida le pide y trate de enriquecerse de todo lo que la vida le da. Y ese fuera mi consigna todos los días antes de empezar el ceremonial. ¿Qué es lo que me pide la vida más que lo que quiero darle yo? ¿Y qué es lo que me ofrece para enriquecerme? Y que puede ser también riqueza para otros. Pues por ahí va más o menos, don Constantino. Lo demás es observaciones personales y luego acciones que tenemos que hacer en nuestro medio personal, para nosotros, para nuestras familias, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestra sociedad y para las seres también que conviven con nosotros, porque son seres como nosotros, pero seres minerales, seres animales, seres vegetales, seres humanos y seres divinos. Bien, ¿alguien más desea compartir o preguntar? Adelante, ustedes tienen la palabra. Gracias, maestro. Adelante, por favor, Silvita, por Ya, este lado. maestro. Un momentito, Leti. Aquí hay una pregunta de Vita. Sí, Muy buenos días a todos y a todas.
Hace rato o desde ayer que amablemente el maestro nos acompaña acá en Chachalacas, yo tenía la duda de por qué el Tao es rojo, por qué debe haber un Tao y cuál es el significado Muy bien. y la forma, por qué en T. Sí. Hay dos aspectos que yo he encontrado en dos grandes culturas, que somos una continuación de esas culturas. Lo estamos inventando. En la cultura egipcia, si usted ve cuál es el símbolo del Tao, es la cruz que se llama, que tiene una como bolita arriba, como un grano, ¿sí? Y que el hierofante lleva en la mano como llave de la vida. Se llama la cruz Ansata. Ansat, la forma de regresar a la fuente de la unidad. Esa era la llave de estos que estaban pintadas. Sí la han visto, son tres lados de cruz y arriba como una semillita, un germen, el germen de todo el universo. ¿Mm? Y esa también es la representación de la letra Tao, que significa camino. Es la 22ª letra hebraica y representa camino. Es cuando todos los componentes de la vida están presentes y está el camino por recorrerse y descubrirse. Para que esa conciencia vaya floreciendo, vaya abriéndose, por eso se dice florecer, porque se abre como un capullo que se abre, recibe la fuente solar, recibe la luz, en vez de encerrarse en un potencial, se abre y enseña lo que trae. Y es la continuidad de sí misma, son lo que esconde una flor que es un capullo, que los pólenes, los gametos que se harán continua la especie. El Tao, antes del altar, tiene una representación de que estamos en el mundo de la realidad, en una transformación permanente, un camino de fuego. Los seres humanos descubrimos el fuego y quisimos transformarlo a nuestra conveniencia, egoicamente. Hicimos las guerras, todas las guerras están vinculadas con el fuego, ¿o no? Sí. Pero para destruir, no para construir. Cuando el ser humano despierta el fuego interior, es un camino de fuego, de transformación, de dividir lo que no está contaminado en sutil y denso, y a la misma vez de templar en el fuego nuestro carácter, nuestras búsquedas. Eso da en el mundo de la realidad, que es antes de llegar a la zona blanca del Teúr, del que hace la ceremonia. Es una representación de nosotros mismos. Al camino que llamamos iniciático se entra por el fuego, por la transformación de uno mismo, aprovechando los recursos, transformarlos en ideales, en búsquedas, en impulsos hacia algo que valga la pena y no impulsos que en realidad te acaba perdiendo hasta las ganas. El camino del Tao es un camino de fuego, de transformación, de realidad, donde naturalmente los opuestos se conflictúan. Ya en el terreno de donde opera la ceremonia es otra cosa, ya no hay rojo, porque el rojo representa el color que te conecta más bajo, por eso los infrarrojos calientan los músculos, ¿o no? ¿Sí?
penetran profundamente la materia, pero son materialistas, el rojo. ¿Y para qué les cuento los lugares con los poquitos rojos? Es toda una historia, ¿ya? Que andan queriendo encender el fuego y acaban haciendo la pólvora mojada. ¿Ah? Acaba en pólvora mojada. ¿Eh? Quemados y o ahogados en sus propios decepciones. Bueno, entonces hay un planteamiento en un santuario, un lugar para la plenitud de la vida, tratar de alcanzarla. Ese es un lugar santo. Y es una escenografía que se pone en una ceremonia cósmica. Esa zona en la que todos vamos transitando en la realidad, pero llega un momento donde esa realidad en realidad es luz, es unidad, ya no es confrontación ni choque, ni roce, que sucede en la realidad. Entonces, es una representación de nosotros mismos. El maestro Estrada nos dejó un diseño que pocos o casi nadie ya ha rescatado y ha puesto en la realidad. Algún día ojalá lo pueda hacer. Lo conozco. De cómo es una representación, el santuario debe ser una representación de nosotros mismos. Y ahí están las claves, las referencias para transitarlo. Pero una de ellas es el Tao, que es rojo, y esta área que es diferente, totalmente. Por eso las columnas deben ser preferentemente blancas, que es la zona blanca. El color madera es amarillo y algo de rojo, no blanco. Yo nunca le vi pintar. Esas son ideas de un señor que tiene apellido de alguna bestia por ahí, pero no digo su apellido. Pero, pero no, el altar, esta zona es blanca. ¿Por qué? Porque está tratando de conectar la luz y reflejarla. Todos los que son colores rojos, azules y amarillos absorben una parte de la gama vibratoria y reflejan una parte. Absorben, por ejemplo, el rojo, si está pintado rojo, absorbe el azul y absorbe el amarillo y solamente refleja el rojo. Así es en los colores. Entonces, hay todo un planteamiento de cómo la ceremonia debe hacerse mejor, porque debe representar nuestra tarea, nuestro plan de vuelo, nuestro proyecto de viaje por el peregrinar de la vida. Son referencias muy claras, simbólicas, pero que para el que lee los símbolos y los aplica son muy importantes. ¿Mm? Sí, adelante, Leticia Carmona. Sí, maestro, gracias. Buenos días. Buenos días, hermanos. Maestro, yo quiero que me haga favor de compartir algo sobre las bodas de Caná. Yo solamente sé que había una boda, que había 6 vasijas vacías y que Cristo pidió que pusieran agua, hizo su primer milagro transformando en vino el agua. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué significa eso? ¿Y qué es la boda de Caná? En primer lugar, hay algo que omitió usted y que es muy importante. ¿Quién le pide a Jesús, que estaba recién salido a su peregrinaje, que realice el milagro de convertir el agua en vino? ¿Quién se lo pide? ¿Su mamá? Buenos Sí, días. su madre. Exactamente. Su madre. Y eso es algo
importante a nivel simbólico. Convertir el agua en vino no era que estaba, como decimos aquí en México, pichando bebidas para alcoholizar a toda la gente. Un maestro no llega a hacer que la gente se pierda en alcohol. ¿O sí? Pero si alguien lo piensa así, pues está bien. Yo no. Pero es que es un símbolo muy antiguo. Les he hablado del Nazariato y para eso hay que comprender bien el fondo del Nazariato. Que el nazareno sabe que el agua, o sea, las pruebas del sendero, tienen que convertirse en historia del alma, en vino, y se guarda. Pero un día el vino ya no se toma y debe convertirse en agua viva, que es otro símbolo muy importante del mundo del Nazariato. Entonces, esa transformación del agua en vino, de las famosas jarras o Vasijas. vasijas, tiene toda una conexión con la vida de un nazareno. Él venía a transformar las pruebas, las dificultades en crecimiento y en sabiduría. Y los enfermos los transformaba en salud y les indicaba qué tenían que hacer para ya no volver a caer en lo mismo. Es el primer milagro, pero va vinculado a los símbolos del Nazariato, que en este momento ya no me alcanza el tiempo. Transformar el agua en vino y el vino en agua viva, en sabiduría. ¿Recuerdan lo que le dijo a la samaritana? Si tú supieras el don de Dios y quién te pide de beber, Él te daría agua viva. ¿Qué es el agua viva? No es agua que sale del pozo, es agua como cristal de luz que lleva la historia de la vida en sí misma, la eternidad. Es alcanzar la iluminación, el agua viva. Pero bueno, sigamos investigando. Afortunadamente siempre hay recreación, hay oportunidades de revalorar, resignificar, reencontrar aspectos que a veces se nos escapan un poquito o ahora lo descubro con más claridad y más certeza. A todos nos debe estar pasando eso. Eso significa redención del alma. ¿Qué significa? Es una reedición del libro con mayores comentarios sobre los sucesos, sobre la obra que estamos tratando de comprender. Que pasen un feliz día. Hoy es día viernes. Pues dicen santo, pero santa paliza que le dieron. Pobre. Yo, la verdad no me regocijo mucho de estos días porque es una vergüenza de que los seres humanos, algunos, sean capaces de maltratar, pisotear, humillar a un mensajero de la luz. Pero paso. Pero lo bueno es que se trascienden. Las pruebas las convierten en luz, no en oscuridad. Hay personas que pasan situaciones difíciles en su vida y ese día casi que ya no vuelve a llegar la luz en esa área de la vida y no debe ser así. En toda área de la vida debe haber luz, porque es claridad, propósito, sentido, valor. Es tu oportunidad de trascenderlo y no quedarte atorado. Bueno, que pasen un día muy, muy de descubrimientos, de compartimiento, de luz y que les mando un fuerte abrazo desde Chachalacas.
que quiero decirles que para los que no son de por acá, pues dicen esas palabras medio raras. Suenan chacha, laca. Seguramente es un nombre indígena, seguramente. Sí, sí. Es un tipo de faisán de la zona que hace mucho ruido. Cada rato. Más que un Es una cuervo. playa. Entonces, este lugar me imagino que estaba lleno de chachalacas, porque desde Jalapa y Coatepec todo está lleno de chachalacas, toda la zona. Son faisanes que vuelan y se ponen en los árboles. Vuelan muy poquito rato, no pueden volar mucho, muy largo. Y entonces se van del suelo comen en el suelo, pero luego se esconden en los árboles para que no los maten. Son las chachalacas. Y es un símbolo de alguien que habla y habla y nomás hace ruido y no dice nada. Ya cállate, chachalaca, se hizo famoso aquí en México. Y no quiero decir de quién. ¿Verdad? Muy bien. Max, que pasen un día Max. muy bueno. Y Igualmente, no maestro. como una Buen día chachalaca, para sino, todos. Abrazo a Gracias, todos, buenos días. hermanos. sino Gracias, como muy un honorable. pájaro que canta Saludos, mis hermoso, hermanos. que inspira vida y amor. Muy bien, gracias. Bye. Gracias, muy honorable.